Este es el sistema de riego que hemos montado con la Microbit. Tenemos la base de todo, la placa Microbit, que es la que controla con el programa, y conectado a ella tenemos la placa que nos permite acceder a todas las entradas y salidas. A través de ella, conectadas todas con una placa de prototipo, tenemos los distintos sensores. El primero y más importante, el sensor de humedad de suelo, que mide la humedad que tiene en cada momento la planta. A partir de este valor de la humedad, el programa decidirá si encender o apagar el riego. El riego lo hacemos con una bomba que está sumergida en el depósito, este es un depósito chiquitito de ejemplo, y que activamos, que encendemos y apagamos utilizando, utilizando un relé. El relé lo encenderemos con la Microbit según la humedad del sistema. Por otro lado, estamos midiendo también si tenemos agua en la maceta. En el caso en el que el riego fuera en exceso, la planta empieza a echar agua por abajo y este sensor de lluvia que tenemos conectado aquí nos diría que ya hemos llegado a tener suficiente humedad en la maceta y pararía el riego. Una vez que para el riego, el sistema se detiene. Por otro lado, tenemos un sensor del nivel de depósito que iría conectado, pegado al depósito, y que nos iría midiendo, según la altura del nivel del agua, el valor que tiene. Llegado el momento en el que baje más allá del mínimo que la bomba necesita para funcionar, el sistema se detiene. También podemos utilizar el sistema en modo manual, pulsando simplemente el botón de encendido o bien apagándolo con este otro. Se puede apreciar el sonido del relé cuando enciende. Si lo probamos directamente con el sistema de riego, como va detectando que va bajando el nivel, automáticamente lo para una vez hemos llegado al punto en el que ya no hay suficiente agua para que el motor bombee. Podemos comprobar el nivel de agua usando este sistema. Detectamos el valor que mide el sensor y a medida que el sensor va midiendo que hay menos agua, nuestro indicador nos va dando una lectura de los distintos niveles. Ahora mismo vemos que el sensor está marcando que está lleno el depósito. Si lo encendemos, a medida que va bajando, vemos cómo se va marcando a mitad y cómo automáticamente se para cuando el valor ya está por debajo. Ahora mismo tenemos el depósito casi lleno y la humedad está por encima del valor, está por encima de los 500 puntos, con lo cual no es necesario regar. Si forzamos un poco sacando el sensor para que dé una lectura más baja, el sistema, en cuanto que baja el valor, vemos cómo riega. Ahora mismo estoy echando el agua fuera para que no... Y en el momento que detecta el valor, baja. Hace un poco de fluctuación que puede servirnos para modular. Este es el programa de bloques que hemos realizado para el sistema de riego. Está hecho a partir de varios procedimientos que hacen las tareas por separado y todos los tenemos integrados dentro del funcionamiento. Vamos a verlos parte por parte. Para empezar, utilizamos unas variables que guardan los parámetros más importantes. Estas variables son alarma por nivel de agua, cuando el depósito baja de un nivel, la humedad que activa o desactiva el riego y la medida de la humedad del sensor que está debajo de la maceta, que directamente tiene un valor por debajo del cual se entiende que el sensor está activado. Esas variables las ponemos a unos valores umbrales en la parte de configuración cuando el programa arranca. Por otra parte, en lo que sería el bucle que se va repitiendo todo el rato, estamos haciendo constantemente la medida de los sensores, mostramos el nivel de agua en la pantalla de LED y revisamos la humedad del suelo para saber si tenemos que activar o desactivar. He creado dos funciones muy sencillas, dos procedimientos que son encender riego y apagar riego, y son siempre esos procedimientos los que llamamos para encenderlo o apagarlo. El procedimiento de encender riego lo que hace es, lo primero, comprobar si el nivel de depósito está por encima del nivel de alarma de bajo nivel de alarma, o sea, de la alarma de bajo nivel de depósito, y en el caso en el que tengamos más agua de ese nivel mínimo, pues directamente encendemos el relé que está conectado en el pin 16 y mostramos el simbolito de la flecha hacia arriba indicando que está encendido el sistema de riego. De la misma forma, o muy parecida, el apagar riego lo que hace es
directamente a apagar el pin 16, donde está conectado el relé, y muestra la flecha hacia abajo. Estas funciones son las que nosotros vamos a llamar, por ejemplo, cuando pulsemos los botones A y B. En el modo manual, si pulsamos el botón A, se enciende el riego, si pulsamos el botón B, se apaga el riego. Si estamos usando el nivel automático, el que encienda o apague se hará en función del procedimiento llamado revisar humedad del suelo. Vamos a ver procedimiento por procedimiento. El primero, la medida de sensores. Ese procedimiento lo que hace es que lee los 3 pines analógicos donde están conectados los sensores, el 0 en el que está el de humedad de la maceta, el 1 donde está conectado el sensor de lluvia que está debajo y el 2 que es el que mide el nivel de depósito. Leen esos valores, los guardan en las variables y lo envían al puerto serie para que en todo momento podamos ver las gráficas cómo van evolucionando. El método mostrar el nivel del depósito es un método muy sencillo, aunque un poco largo, en el que simplemente en función de ese valor que tenga el nivel de depósito, pues a medida que ese valor es más bajo, pues lo que vamos haciendo es que vamos mostrando un gráfico en pantalla que representa un depósito más vacío o más lleno, según los distintos valores que tenga ese valor. El procedimiento clave es el que revisa la humedad del suelo y es el que decide cuándo se enciende o no el riego. Lo que hace es que compara ese valor de humedad del suelo con el límite que hemos establecido al principio de ese valor umbral para activarlo, y en el caso en el que sea inferior, pues directamente enciende el riego y está esperándolo o bien hasta que ese valor de humedad alcanza el valor umbral y el sensor de lluvia no se ha activado, es decir, lo que llegue primero. Si el sensor de lluvia detecta que ya hay agua saliendo por la maceta, aunque el nivel de riego no sea suficiente, para el sistema de riego. Veis que inmediatamente que se llama a ese procedimiento, en ese while se está todo el rato midiendo, actualizando los valores de medida de sensores, y en el momento que salimos de esa espera, pues se llama al apagar riego, al método de apagar riego, que es el que se encarga de apagar el sistema. Este sería el programa. Un problema que tenemos con los sensores de humedad y de nivel de depósito es la corrosión que se produce por estar siempre funcionando y con agua. El terminal negativo, donde se está produciendo la electrolisis todo el tiempo por estar en una alimentación, se va descomponiendo. Veis cómo apenas unos días de uso ya dan lugar a un deterioro del componente. Lo mismo podemos apreciar en el sensor de nivel del depósito. Para evitarlo, lo que podríamos hacer es hacer que los sensores no estuvieran funcionando todo el tiempo, sino encenderlos solamente en el momento que queremos medir y tenerlos apagados el resto del tiempo. De esa forma conseguiríamos que tuvieran una mayor vida.